RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en Mercados por Expertos y es un muy buen momento para presentar junto a Gustavo Jorge Giraldes a la City por Dentro TV. Hoy con un tema de por sí relevante, muy interesante y con una invitada de lujo, que simplemente te voy a decir esto, la vamos a felicitar después en la cámara, pero ella le ha sido entregado un diploma en reconocimiento al mérito profesional por parte de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. La vas a presentar en unos segundos, pero de alguna manera ya le estamos dando la entrada a quien hoy es una, como decíamos anteriormente, una invitada de lujo para el programa. Tal cual me adhiero a la felicitación tuya. Estamos recibiendo en el próximo bloque a la licenciada Marcela Leal, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides. Así que vamos a ver y hablar con ella un montón de temas. Sí. Y bastante variado, con lo mejor y lo más saludable para todos nosotros. Así que es buen momento, como vos decías. Seguimos entonces. Pausa, ya venimos. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Seguimos en la City por Dentro TV y agradecer a quien hoy es nuestra invitada de lujo, la licenciada Marcela Leal, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides. Darle las gracias por la presencia, pero a su vez, y como decíamos anteriormente, felicitarte, porque en definitiva te acaban de dar un diploma al mérito profesional, al reconocimiento al mérito profesional, lo cual nos enorgullece porque en definitiva, más allá de ser una excelente profesional, sos una gran persona. Hemos tenido la oportunidad de compartir contigo en la radio, sabemos de tus valores, y así que para nosotros es realmente un halago que lo hayas recibido. Bueno, muchísimas gracias, agradecida y también, bueno, gracias por la invitación. Para mí también siempre es un placer poder charlar con ustedes de estos temas de actualidad en el ámbito de la nutrición. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Como bien decía Gustavo, son temas bien actuales y que vamos a tratar de profundizar lo más posible y aprovechar el tiempo que tenemos. Esta pregunta me la hago yo mismo, o sea, te la hago pero me pongo yo en el primer lugar. Las enfermedades crónicas, como el caso de la diabetes, soy diabético, ¿cómo se combate? Primero, dos cosas. ¿Cómo se combate? Y en el rotulado de los... Porque vos hiciste hincapié en una nota con respecto al rotulado de los remedios que se dan. Muchas veces tienen una importancia vital para el paciente, pero el paciente realmente como que no los lee, no le da importancia. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se juntan esas dos cosas? Sí, es verdad. El tema del rotulado nutricional es muy importante. Y falta lo que la Organización Mundial de la Salud le dice que falta una alfabetización mundial en el tema de rotulado. Que hay una brecha entre lo que sabemos los técnicos, los profesionales y lo que la gente tiene que leer en una etiqueta. Y no solo en cuanto a la calidad de la información, sino en la forma de presentación. Hay muchos estudios de investigación, sobre todo realizados en España, en las asociaciones de consumidores, donde el consumidor lo que reclama que no ve, o sea, el tamaño de la letra es muy pequeño. Muy chiquito. Que hay demasiada información, que a veces es preferible que haya en un rótulo, no sé, una página web, algún mail, donde las personas puedan buscar información y no que pretendan que toda esa información esté en un envase muy pequeño. Y a veces los tamaños pequeños también, digamos, influyen en contra. Hace poco estuve en una conferencia y en Japón, por ejemplo, lo que hacen es, en los alimentos destinados a adultos mayores, aumentan el tamaño de la letra, sobre todo, o sea, va en consonancia con quién va a leer ese rotulado. Claro, algunos supermercados en Chile tienen en el chango una lupa, entonces vos podés recorrer y poder, digamos, visualizar ese alimento, y es fundamental conocer qué dice el rotulado nutricional, ¿no? Para saber y que no haya engaños. Pero debería haber una concientización también con respecto a eso, ¿no? Digamos, que hay que leerlo, que hay que saber qué es lo que tienen.
en cuánto nos sirve, en cuánto no, o sea, también más allá de lo que la palabra del médico, que en definitiva es la que más prevalece, pero en definitiva cuando uno se encuentra frente a ese tipo de cosas, más allá de una lupa, una letra más grande, más chica, tendríamos que haber una concientización que creo que acá no hay, todavía no hay una concientización de lo que significa ese tipo de rotulado. Sí. Falta que el consumidor, para hacer elecciones saludables, pueda interpretar adecuadamente. Exactamente. ¿Qué dice, más allá, como vos decís, del tamaño, o sea, el qué está diciendo eso y cómo elijo ese alimento? Inclusive, bueno, el tema de tanto el alimento, tanto la medicación o lo que fuere, no está adaptado a los tiempos que corren, porque la forma de cómo están las presentaciones y demás vienen de épocas anteriores, cuando la tecnología o la posibilidad de acceso a información debería ser mejor utilizado, me parece. Totalmente. O sea que eso permitiría tener una mejor legibilidad, como vos comentabas, ¿no? Tal cual, sí. Sí, tal cual. Bueno, te saco un poquito del tema de las presentaciones y podemos hablar un poco de desde qué momento tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo tenemos que alimentarnos. Desde siempre. Porque de ahí hecho, es algo... hoy se habla de lo que es la programación fetal. Ajá. Es decir, se habla de mujeres en edad fértil, es decir, ni siquiera antes de pensar en la concepción, en quedar embarazada, ya tiene que haber, por ejemplo, una reserva adecuada de hierro, para prevenir la anemia, es decir, ya antes de quedar embarazada, sobre todo cuando la persona ya está embarazada, Claro. se habla del ciclo vital, del entorno materno y el desarrollo fetal. Hay una teoría que es la teoría de la programación fetal del médico doctor Barker, donde habla que de acuerdo a el entorno fetal, de acuerdo al peso al nacer, es lo que vos estás proyectando a futuro. O sea, un niño macrosómico, un niño gordito, que antes las abuelas decían, cuanto más gordito, más rozagante, hay un riesgo muy alto de diabetes, por ejemplo. Un niño flaquito, el bajo peso al nacer, también hay proyecciones estadísticas que muestran una alta prevalencia de afecciones cardiovasculares. Entonces hoy en día se habla de este ciclo de vida, que si queremos no tener osteoporosis cuando hay una edad adulta, con fracturas espontáneas, donde un adulto mayor que se cae y se rompe la cadera, pero porque ese hueso, digamos, está muy poroso, tiene osteoporosis, pero para evitar eso tenemos que en la edad de 6 a 9 años poder garantizar lo que se llama el pico óseo, el pico máximo de capacidad ósea. Entonces esa calidad de hueso se programa antes. Entonces por eso la importancia del desayuno, de los lácteos en los chicos para evitar esto a futuro. Entonces nos tenemos que cuidar desde siempre, porque después ya es tarde. Claro, ya es tarde. En alguna conversación que hemos tenido, has mencionado muy bien el hecho de que al niño lo recibe una heladera antes que una familia. La importancia que tiene en la alimentación saludable el hecho de la reunión de la familia para poder comer, ya sea en el almuerzo o en la cena, preferentemente en la cena porque el almuerzo a veces es más, la gente trabaja, los niños están en horarios escolares, pero en la cena siempre hay una comida donde debería hacerse en familia. Y has hecho hincapié en eso. Sí, porque ahí tenemos desde lo que es el encuentro de la familia, el compartir todo lo que nos ha pasado en el día, los hábitos alimentarios, y es fundamental que el rol que tienen los padres en el hábito alimentario. Es decir, el padre no puede pretender decirle al chico come verduras, come frutas cuando él no lo hace. Entonces tratemos de que sea una alimentación saludable, pero que toda la familia participe. En edad escolar, digamos, y en adolescentes, donde hay riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, como bulimia, ahí también muchas veces esos casos se ven en chicos que comen solo en el cuarto, que dice que comes en el cuarto, donde la familia, digamos, no tiene ahí control. Entonces, bueno, el hecho familiar es muy importante. Un tema que hablamos fuera de cámara y que verdaderamente me llama poderosamente la inquietud de hacerte la pregunta es el tema de los desperdicios alimenticios. Sí. O sea, toda esta variante que el derroche, el no control, tanto que se tira y que no se aprovecha o por ahí no se recicla adecuadamente, o todo eso lo que estabas comentando así fuera, me gustaría que lo compartáramos con los televidentes, porque realmente me parece un tema bastante importante. Hay un informe de la FAO, que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, donde muestra, a través de investigaciones realizadas recientemente, que el 30% de lo que se produce a nivel mundial se desperdicia o se tira.
lo cual 30%. es 30%. Es altísimo. Y acá tenemos dos grandes divisiones. Tenemos por un lado las pérdidas de alimentos y por otro los desperdicios. Pérdida es la cadena de comercialización. Alguna pérdida post cosecha, algún, no sé, digamos, alguna catástrofe que hace que, digamos, se pierda alguna cosecha. Eso serían las pérdidas post cosecha, ¿sí? La pérdida en la cadena de comercialización. Y el desperdicio es aquel alimento que pudiéndose consumir, que está en estado de ser consumido, se tira. Por distintos motivos, porque compramos de más y lo tenemos en la heladera y se venció y no nos dimos cuenta, porque, y esto hay, digamos, mucho desperdicio, porque en un banquete, a lo mejor para determinar una cantidad de personas, y bueno, y viene menos, se tira, porque, no sé, un vuelo, se canceló un vuelo y hay unas bandejas de comida que estarían listas para ser consumidas. Y acá tenemos un gran inconveniente, por lo menos en Argentina, que no está legislada la donación de alimentos. Entonces hay una ley que se llama la Ley Donal, que en el artículo 9 fue vetado, y ahora se está tratando a nivel de distintas instituciones de que eso se apruebe, pero todavía no es ley. Ese artículo 9 es el donde habla de la responsabilidad civil. Si yo tengo un restaurante y quiero regalar y donar un alimento, si esa persona, no sé, un día de 40 grados, claro, y que viaja 2 horas hasta la casa y le ocurre algo, porque ese alimento a lo mejor en ese trayecto se contaminó, esa persona puede demandarme y me gana, porque yo sigo siendo el responsable civil de ese alimento. Entonces, en otros países, Estados Unidos tiene la ley del buen samaritano. Entonces, claro, en el momento que uno dona, ahí deja de ser responsable civil. Y este tema de desperdicio es un tema muy importante, muy grave, muy relevante, porque estamos hablando de pérdidas económicas, porque hemos invertido agua, tiempo, tierras, personas que han procesado un alimento que después lo estamos tirando. Tenemos un efecto medioambiental, o sea, pues tenemos gases de efecto invernadero, donde hoy en día, de hecho, hay algunas estrategias muy interesantes, sobre todo que las pude ver en España, en Italia, en Francia, que se llaman kilómetro cero o cocina de proximidad. Hoy en día se está volviendo a las cocinas regionales. Así que en un determinado pueblo se compre el alimento que se va a producir en un restaurante, en un hotel, a los locales, o sea, no más de 100 kilómetros, por eso kilómetro cero, ¿no? En el área de proximidad. Cuanto menos viaje el alimento, mejor va a ser. Entonces, bueno, ahí, digamos, hay un tema medioambiental importante. Nosotros desde la Universidad Maimónides estamos haciendo un diagnóstico de situación en restaurantes, y ahí estamos viendo cuáles son las fallas. Estamos metiéndonos en la cocina de un restaurante, lo estamos haciendo en una escuela, para ver en qué áreas donde más desperdicio se tira y cuáles son las políticas que podemos estar implementando. Y la verdad que, bueno, hay muchas soluciones que se pueden inclusive tomar para mejorar el equilibrio económico de las empresas, porque en definitiva también es parte del lado que también está en juego, más allá de que obviamente tirar comida, como uno en casa siempre dice, totalmente, trate de evitar uno, pero desde lo institucional o desde las empresas debe ser difícil, que eso no tiene, como vos decías, una legislación que apoye, claro, o una norma gubernamental que apoye esa posición. Claro, incluso desde el punto de vista económico. Claro, nosotros, totalmente. Digamos, incluso cuando a mí me consultan, digo que lo ideal es que no haya que tirar nada. O sea, lo ideal es planificar y programarse de manera tal de que haya, digamos, un racionamiento alimentario, y ahí tenemos ahorros de hasta un 30% en materias primas, un 20% de agua, un 25% de electricidad, de gas. O sea, hay ahorros concretos donde, digamos, entonces, si nosotros minimizamos el desperdicio, vamos a tener un ahorro económico importante. Muy bueno. Es un tema cultural que van a tener que trabajar y mucho en eso, es para concientizar a la gente. Te hago 2 preguntas en una, rapidita. ¿Qué debemos hacer para evitar engordar? ¿Qué no debemos hacer para evitar justamente el engorde? Y si la obesidad es contagiosa. Bueno, para no engordar podemos hacerle caso a lo que son las guías alimentarias para la población argentina, que son varios mensajes. Algunos de ellos puede ser el consumir todos los días frutas y verduras, 5 porciones, 3 porciones de verduras y 2 de fruta por día. Nosotros como argentinos no llegamos ni a la mitad siquiera de esa cantidad, preferentemente crudas para tener un tenor de vitaminas y minerales importante.
un consumo de lácteos. A partir de los 2 años ya los lácteos pueden ser descremados, entonces bueno, leches, quesos, asegurarnos este tema de que decía de consumo de calcio para evitar patologías posteriores. Consumir carnes de todo tipo, o sea, carne roja, carne de pollo, de pescado, conejo, cerdo, o sea, hay varias, digamos, varias carnes, garantizando de que sean, digamos, que tengan bajo tenor graso. Aumentar el consumo de legumbres, casi no se come en nuestra población, todo lo que es garbanzo, lentejas, porotos, entonces son fuentes de fibra alimentaria, de polisacáridos. Tomar bastante agua y no, digamos, que no haya un desplazamiento del agua por tantas gaseosas y bebidas endulzadas y azucaradas, digamos, que aportan tantas calorías. Y con respecto a si es contagioso la obesidad, lo que es contagioso son los hábitos, los buenos o malos hábitos alimentarios. Comer pizza, tomar helado en la cama, mirando una película. No. Bueno, eso. Pero bueno, lo podemos hacer, que no sea todos los días, ¿sí? Entonces algunos pueden ser de 1 o 2 porciones una vez a la semana, entonces bueno, ahí ya una cervecita como un permitido el fin de semana. Pero lo que, a contraria a lo que, digamos, cuando nosotros éramos chicos, era que antes la gaseosa era o para el fin de semana o para un cumpleaños. O sea, no hacer de eso un hábito. No digo que no tengamos que comer nada, pero modificar, digamos, y racionar un poco el uso de esos alimentos. Marcela, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho por habernos acompañado, pero bueno, lamentablemente los tiempos son tiranos en la televisión, así que seguramente vamos a estar invitándote nuevamente. ¿Cómo no? Un Un placer. gusto. ¿No? Perfecto. Así que gracias por haber venido. Muchas gracias. Señor, ¿Pasó bien? bárbaro, excelente. Bueno, ¿lo espero en 7 días? Sí, Si Dios quiere. si Dios quiere. Con mucho más La City por Dentro TV, acá, por Metro. Si Dios quiere, en 7 días. Chao. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.